Buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo número 6. Hablaremos sobre el tema los procesadores. Mi nombre es Eric Josué Saldaña Venegas. Hablaré sobre qué es un procesador y mi equipo está conformado por... Mi nombre es Luis Antonio y voy a hablar sobre para qué sirve un procesador. Mi nombre es Adrián Emanuel y voy a hablarles de los tipos de procesadores que hay. Mi nombre es Adrián y voy a hablar sobre los funcionamientos de tipo de procesador. Muy buenas tardes compañeros, mi nombre es Eric Josué Saldaña Venegas. Hoy les hablaré sobre qué es un procesador. Un procesador es un circuito eléctrico que ejecuta operaciones sobre un conjunto de datos. Generalmente el término se confunde con el CPU, que es el procesador central de un ordenador, aunque no el único, ya que otros dispositivos cuentan con más procesadores, solo que suelen tener menor potencia o más limitaciones en cuanto a su funcionalidad, como las tarjetas gráficas que llevan un específico para procesar un video, conocido como el GPU, aunque actualmente incorporan diferentes tipos de procesadores en su interior, adicionalmente como unidades de procesamiento de física o procesos de tensores o inteligencia artificial. Los procesadores, además de que siguen una ley conocida como la ley de Moore, es estipulada que la cantidad de transistores es un circuito integrado, lo cual incluye a los procesadores. Se duplica cada 2 años. Los procesadores a lo largo de los años han sido evolucionando como muchos dentro de un ordenador. Actualmente tenemos el CPU, procesadores de audio, procesadores de video, procesadores auxiliares para un proceso de vectores matrices y todo tipo de datos que sirven para aclarar determinadas tareas, pero no siempre fue así. Los primeros procesadores que existen en la informática eran tremendamente grandes, ocupaban habitaciones enteras y ocupaban compuestos por turbos de vacío y reles. Les voy a hablar para qué sirve un procesador. Generalmente cuando en la informática se habla sobre el procesador se llega a la CPU, Central Processing Unit, que es el nombre que se le da al procesador central de un ordenador, como los que analizamos para conocer el mejor en relación calidad-precio. Pero hay muchos tipos de procesadores más según las tareas y enfoques que tengas dentro de un ordenador actual, y esto tiene una razón de ser. Todos los procesadores, dando igual el tipo que sean, tienen un set de instrucciones que es el conjunto de operaciones que ese procesador puede hacer. Este conjunto de instrucciones puede ser más abierto en general como de las CPUs, que pueden realizar prácticamente cualquier tarea, o más cerrado centrado en un campo de operación, como el de una tarjeta de sonido o tarjeta gráfica GPU, las cuales están específicamente diseñadas para hacer una tarea específicamente mucho más rápido. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una CPU con un conjunto de instrucciones en el que está la operación sumar y restar, de forma que a ese procesador le podemos meter datos y pedirles que los restos sume dando lugar a nuevos datos de procesadores. Este procesador va a poder hacer cualquier operación con números enteros con las sumas y restas, pero imaginemos que queremos multiplicar esa supuesta CPU. Podrá hacerlo, pero será más lento, ya que podrá multiplicar, pongamos 6 por 7, tendrá que hacer 6 más 6 más 6 más 6 7 veces, y si vamos multiplicaciones más complejas se complicaría aún más. Por eso hay procesadores dedicados a tareas específicas, como por ejemplo una supuesta tarjeta gráfica o GPU con un supuesto set de instrucciones en el que tenemos la multiplicación y la división. Este nuevo procesador no podrá hacer operaciones básicas, pero resolverá operaciones complejas más rápidas que nuestro CPU inicial, por lo que necesitamos para una tarea hacer multiplicaciones complejas. Podremos combinar ambos procesadores para aumentar tremendamente el rendimiento. Por esa razón tenemos dispositivos como la tarjeta gráfica y pequeños procesadores dedicados a la tarjeta específicamente, las cuales, aunque las podré hacer de la CPU, esta tendría mucho más en hacerlas, afectando el rendimiento en general. Según la función final de un procesador, tenderá a potenciar un factor en derímetro de otros o en otro orden, y cada uno de los factores. De ello dependerá el uso y la utilidad que se le vaya a dar. Como primero tenemos los procesadores que son para dispositivos portátiles. La intención de crear un procesador para los dispositivos móviles y o portátiles es que exista una potencia mínima, ya que al no estar conectados de forma continua a una corriente, ellos dependen de una batería. Esto es un ejemplo de las
tabletas y los celulares. Por segundo lugar tenemos los procesadores, que son para dispositivos de sobremesa, que tienen la característica que buscan potencia bastante mayor. Esto es posible al tener la opción de más espacio y estar conectados directamente a una corriente eléctrica. Algunos ejemplos son las PCs de gaming o de edición de video y las consolas de sobremesa tales como PlayStation o Xbox. Y por número 3 tenemos los procesadores para dispositivos intermedios. Existen algunos dispositivos que buscan una potencia decente, no muy fuerte, tampoco muy baja, que equilibre la fuerza y el consumo de energía. Estos dispositivos tienden a emular hasta cierto punto los procesadores potentes, pero con la característica portátil. Son ejemplos las consolas Switch, la PSP o el iPad Pro. Se debe de tener en cuenta pues que un mayor número de núcleos, mayor será la cantidad de hilos y por ende mejor será frecuencia de reloj que tendrá el procesador. Esto conllevará indudablemente a que haya más potencia dentro del procesador, por lo que el consumo de este será superior. De ahí nace la dicotomía entre la potencia de portabilidad de un dispositivo con base en su procesador. Ejemplos de tipo de procesador. Tenemos el Intel Core i9, que es para un dispositivo de sobremesa con una potencia máxima de 5 GHz. También tenemos al Snapdragon 865, que es un procesador que está concebido para dispositivos móviles y además es un procesador muy potente, ya que consiste con una potencia máxima de 3.1 GHz. Y también tenemos el A13 Bionic, que este procesador está pensado para dispositivos en los que las tareas que va a llevar a cabo no van a ser muy pesadas. Por tanto, es un procesador ágil para hacer tareas sencillas en distintos tipos de dispositivos. A continuación decidiré el funcionamiento y lo más importante de un CPU o procesador, como se le suele llamar. Un procesador se encarga de procesar todas las instrucciones de un dispositivo electrónico, tal como teléfonos, computadoras, etc. Y leyendo las órdenes y requisitos del sistema operativo, así como las instrucciones de cada uno de los componentes y las aplicaciones. Cuando las aplicaciones funcionan de una manera que procesa toda la información y de toda la información que se requiere para que funcione correctamente esa aplicación. CPU se suele llamar coloquialmente como microprocesador o simplemente procesador, y puedes considerarla como el cerebro de cualquier dispositivo electrónico, ya que pues eso es el cerebro de cualquier dispositivo electrónico, ya que gracias a ello se procesa toda la información y se realizan todos los cálculos para que el dispositivo y procesador y aplicación funcionen correctamente. A continuación decidiré las etapas que tiene que realizar el procesador. Número 1. Leer las instrucciones de la memoria. Número 2. Buscar los datos que se requieren. Número 3. Realizar las operaciones que también se requieren. Número 4. Pasar a las siguientes instrucciones. A continuación, igual diré lo más importante de un procesador. Lo más importante de un procesador es el cache de un procesador. Es importante porque es donde se almacena la información instantáneamente de los cálculos que hace el procesador para que pueda echar mano de ello de manera inmediata sin tener que recalcular de nuevo. Como tal, el caché funciona de tal manera que ayuda con el procesador, ayuda a que se almacene
todo, toda la información y se instale correctamente. En pocas palabras, el procesador ayuda mucho